Hola, muy buenas tardes a todos mis amigos que nos están en las redes sociales, Facebook, YouTube. Tenemos un nuevo video para lo que es aplicaciones UHF, o sea, la tecnología UHF, Ultra High Frequency, y sus aplicaciones a nivel industrial, a nivel prácticamente particular, institucional y así. Entonces, por ejemplo, he preparado este video para todos ustedes puedan entender esta nueva tecnología. Primeramente vamos a entender qué es RFID. RFID viene de lo que es inglés, que significa Radio Frequency Identification, o sea, identificación por radiofrecuencia. Es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usan los dispositivos denominados etiquetas, o tags o transportes RFID. Como podemos ver, estos elementos fundamentales, ¿qué es? Es una antena, un lector que prácticamente va conectado con la antena. Esta antena envía energía a este tag y el transporter, o sea, el tag, devuelve esa información y el lector ya lo lee, y esto puede ser conectado prácticamente a la red, puede estar metido en un sistema de automatización industrial, un PLC, etcétera, etcétera. Entonces tenemos los elementos fundamentales, que sería el tab, la antena, el lector y lo que es un computador, si es que se utiliza. Vamos a entender estas frecuencias de RFID. Las frecuencias de RFID se dividen prácticamente en cuatro fundamentales. Primeramente la LF, o sea, low frequency, baja frecuencia, cuya frecuencia es de 125 kHz. El alcance es muy pequeño debido a que es una frecuencia pequeña, es de 45 centímetros. O sea, este ejemplo de baja frecuencia serían los lectores de tarjetas que ustedes utilizan para ingreso. Son las tarjetas que prácticamente la mayoría de personas utiliza para el control de acceso. Se utiliza, por ejemplo, si han visto las tarjetas que usan para ingresar a universidades, etcétera, etcétera. Entonces la distancia mínima es de 45 centímetros. O sea, hasta 45 centímetros usted puede tener esta frecuencia. Tenemos high frequency, o sea, alta frecuencia, HF. La frecuencia varía entre 13.55 MHz y obviamente va a incrementar la distancia. O sea, ya la distancia es un poquito mayor, que es de 1 a 3 metros, variando dependientemente qué tipo de tag se tenga. Tenemos ya ultra alta frecuencia, UHF, la que vamos a explicar nosotros, es de 400 MHz hasta 1000 MHz, cuya distancia ya varía de 3 hasta 10 metros ya. O sea, es una distancia mucho mayor. Y obviamente ya las microondas, que ya son prácticamente frecuencias a nivel giga, que son más de 100 metros. O sea, baja frecuencia, o sea, aquí alta frecuencia, son tarjetas un poquito mejores. O sea, hay tarjetas, por ejemplo, que se llaman tarjetas MyFire, tarjetas de Fire, que utilizan estas frecuencias. El UHF es metido ya a nivel industrial, y microondas ya a nivel prácticamente donde se necesita grandes distancias. O sea, puede aplicarse lo que son drones o aplicarse lo que es a nivel industrial, lo que es localización de objetos. Y podemos tener, por ejemplo, aquí unas tarjetas de control de acceso. Aquí están los tags UHF y aquí están los tags microondas, que son un poquito más grandes. Las diferencias de estos tags, o sea, aquí tenemos baja frecuencia, alta frecuencia y ultra alta frecuencia. Podemos ver que las distancias de lecturas es de 50 centímetros hasta 1 metro, mayor a 1 metro, y lo que es mayor a 3 metros, el UHF. Obviamente el costo es más alto. O sea, para producir un tag de lo que es de 125 kHz es mucho más alto el costo. El HF es medio y prácticamente el UHF de alta frecuencia es más bajo. Penetración de materiales, o sea, ¿qué tanto se puede penetrar en materiales? O sea, si es que tuviéramos un tag que está metido en una mochila, ¿qué tanto puede ingresar en un material? O sea, el HF es mucho más fácil ingresar, pero el UHF es muy pobre en lo que es penetración de materiales. ¿Le afecta el agua? Obviamente más le afecta al UHF. Es por los costos de fabricación de la antena. El tipo de antena, regularmente, no sé si ustedes una tarjeta de control de acceso la han abierto y parece como una bobina internamente. O sea, es una bobina inductiva. Igualmente el HF. Pero el UHF tiene lo que es una plancha metálica, que ya en un video ahorita mismo, en este video le voy a mostrar cómo es el funcionamiento de estos tags. Transmisión de datos.
O sea, obviamente el UHF es mucho más rápido porque podemos leer múltiples tags al mismo tiempo. Lectura múltiples de tab es muy buena en el UHF, o sea, podemos seguir leyendo el mismo tag varias veces sin cometer errores. Y las aplicaciones son mutuas dependiendo qué tipo, en donde se van a encontrar el tag, la fabricación y el tipo de antena y la potencia de la antena. Control de acceso es el que más utiliza las de 125. Identificación industrial, llaves de vehículos, automatización y guiado de vehículos. El HF, o sea, alta frecuencia, se utiliza en lo que es más farmacias, librerías, control de acceso, aplicaciones de pago, RFID, NFC y pasaportes en aeropuertos. Y más metido lo que es el UHF es en la parte de automatización industrial y lo que es control de acceso de vehículos. ¿Bien? Tenemos otras características de estos tipos de tabs. Obviamente los tags UHF, o sea, de alta frecuencia, también se clasifican en dos partes. O sea, tenemos los UHF pasivos, o sea, aquellos que no necesitan energía, una batería, y los activos que tienen una batería. Sí, es la única diferencia. Obviamente un tag pasivo, el alcance tiende a ser menor, y un tag activo, su alcance tiende a ser mucho mayor que el pasivo, o sea, dependiendo de la aplicación. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí lo que son etiquetas UHF. Podemos ver de que aquí tenemos un pequeño rollo que viene con las antenas. Si les pueden ver las etiquetas que están aquí. Esto es prácticamente la antena. Esto se utiliza, por ejemplo, para lo que es marcaje, o sea, marcaje, identificación de lo que son cajas, lo que puede ser utensilios de madera. Obviamente son adhesivas, o sea, vienen diferentes tamaños, son adhesivas. Pueden ser etiquetados en superficies de papel o plástico. Tamaño de chip independientemente de la aplicación. Obviamente la antena es más grande, es más alcance. El tamaño, etiquetas opcionalmente ya vienen impresas o codificadas dependiendo del fabricante también. Y se aplica en lo que es logística, control de activos, ganadería, supermercados y automatización de procesos. Son etiquetas. Tenemos esta clasificación de tabs. También tenemos, por ejemplo, los que son tarjetas de plástico. Obviamente habíamos visto de que el UHF tiene mayor alcance, o sea, es mucho mayor el alcance. Entonces las tarjetas de control de acceso, o sea, sirven para en este caso lo que sería parking, o sea, prácticamente en donde se necesita el control de acceso, no necesitáramos poner la tarjeta cerca de un lector, simplemente pasando y el alcance ya abriría lo que es el compartimiento de un parking. Entonces son tarjetas de PVC de plástico y neutro. PVC neutro quiere decir un tipo de polímero prácticamente que también se fabrican las tarjetas de PVC. Opcionalmente pueden venir ya impresas. Ya pueden venir ya, por ejemplo, una identificación, el nombre de una compañía. También se utilizan para múltiples aplicaciones, como había dicho, control de acceso, fidelización y lo que es parking. Tarjetas UHF, o sea, por el alcance, son mucho más fáciles de fabricar y su costo es menor inclusive. Tenemos lo que es UHF, o sea, los tags UHF para metal. En este caso ya viene aplicado lo que se necesita lo que es el control o geolocalización de lo que son activos fijos, de lo que sean grandes, o sea, estructuras metálicas como fueran máquinas, obviamente máquinas, activos que son sumamente grandes como camiones, etc. Entonces, por ejemplo, estos tags deben ser expertos, o sea, para poder resistir en superficies muy robustas como es lo que es metal, o sea, UHF para metal. Soportan altas temperaturas, debido a su recubrimiento pueden soportar altas temperaturas, o sea, dependiendo de dónde se estén encontrando, como ya están sometidos a lo que son ambientes prácticamente con temperaturas muy altas o muy bajas. Son encapsulados, podemos ver de que vienen en una superficie encapsulada. Diferentes tamaños, dependiendo de la aplicación, diferentes formatos de sujeción, podemos ver que esto se puede poner lo que son con tornillos, y para identificar vehículos, contenedores metálicos, bombonas, equipos de telecomunicaciones, o sea, Information Telecommunication, y cada elemento compuesto por metal. Podemos ver que aquí se ha puesto un tag en una antena. Obviamente, cuando los ingenieros, por ejemplo, en telecomunicaciones van a hacer su control de antenas, quieren saber la información que tiene esa antena.
Entonces prácticamente este tag va a tener esa información de esa antena y cuándo se ha dado el último mantenimiento. Prácticamente esta sería una especie de como de modernización de lo que son los mantenimientos industriales. Prácticamente en una máquina en la industria se le pondría un tag UHF y se podría ver cuándo se dio el último mantenimiento y cuál es hacer un control de mantenimiento de cada uno. Eso se puede hacer, inclusive instalando lo que es un tag UHF. Los cerámicos, que son prácticamente más pequeños, y estos se utilizan prácticamente exclusivamente lo que son control de activos fijos. O sea, en una institución pública se tienen lo que son activos fijos, lo que son computadoras, impresoras, escritorios, y se necesita saber ese control. O sea, cuando se ha dado limpieza, este insumo cuando se compró, cuando se planea hacer una venta, etcétera, etcétera. O sea, son cerámicos, o sea, tienen su protección cerámica. Se pueden colocar adentro o fuera del metal, o sea, tienen esa propiedad, o sea, podemos hacer la lectura. Obviamente hay que recordar las personas de que este es el futuro de lo que es la codificación por códigos de barras, o sea, ya no se planea utilizar lo que son los barcodes, o sea, los códigos de barras, debido a que ellos necesitan un campo de visión. Obviamente, los UHF no necesitan un campo de visión, son más resistentes y pueden durar una gran cantidad de tiempo. Obviamente el costo es muy alto debido a que se debe comprar el tag UHF y prácticamente no se los puede falsificar. Tenemos también para vehículos, o sea, hay para vehículos que se pueden poner y en esto se puede hacer un control prácticamente de, por ejemplo, podemos ver de que aquí este carro tiene un tab, aquí hay una antena que está leyendo el tab y se puede permitir que si es que pase este carro o puede hacer un control de robo más bien. Entonces, estos tags especiales, ¿para qué son? Son etiquetas adhesivas para el interior del parabrisas, soportan los rayos ultravioleta del sol, o sea, pueden soportar altas temperaturas. Algunos modelos son tear-off, o sea, seguridad interna, o sea, si es que se intenta arrancar, prácticamente se destruye la antena mismo y se puede saber. Identificaciones de vehículos en controles de acceso de parkings y comunidades de vecinos. Esto se puede aplicar en condominios, etcétera, donde se tiene un gran control de lo que son los autos. Para joyería, o sea, prácticamente pequeños, para aplicaciones de joyería, también hay pequeños. Y tenemos los UHF especiales, o sea, dependiendo qué aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos que se pueden poner en pallets. Podemos ver de que aquí hay pallets y aquí hay un pequeño robot industrial que los está cogiendo. Y aquí es un pequeño robot que se aplica lo que son en supermercados o en tiendas donde se venden ropa. Obviamente este pequeño tag va a identificar lo que es donde se encuentra el cierto insumo, el cierto producto, y él se va a dirigir hacia esa posición. Entonces, eso es, o sea, dependiendo de la aplicación. Igualmente quisiera ponerles el video de un dron UHF que prácticamente identifica esto. Entonces, obviamente ya explicamos los tags. Vamos a la siguiente parte a explicar lo que son los lectores UHF. Entonces, obviamente, si tenemos un tag, necesitamos tener un lector que pueda leer esa etiqueta. Y existen diferentes tipos de tags. Por ejemplo, los tags fijos, que son esta antena de acá, que está puesto la IM-Pink R442 de esta marca Speedway Revolution. Pequeño lector, obviamente fijo quiere decir de que estos tags estos lectores no se mueven, permanecen fijos en una posición. Entonces tenemos otro que son los lectores móviles, que están este ejemplo de aquí, el MS9190 de Zebra, y tenemos el ALR H450, que es un lector prácticamente móvil, o sea, prácticamente estos se utilizan para cuando la persona quiere moverse. O sea, los tabs no se encuentran en una posición fija y toca prácticamente desplazarnos y medir. Tenemos otro que es aquí el lector RFID para smartphone, o sea, este de aquí que es el USB Tag Machine, se lo puede colocar a un celular y el celular prácticamente se transforma en un lector UHF. Y tenemos los USB que se pueden colocar en computadoras y se puede realizar prácticamente lectura y escritura de un poco número de tabs.
La selección de estos lectores depende mucho de la aplicación. O sea, a veces hay personas que dicen qué tags o qué lector yo puedo utilizar en esta aplicación. O sea, obviamente se selecciona el tag y después el lector. Y se ve si es que se están moviendo los tabs o prácticamente están en una posición fija. Entonces, primeramente se debe tener el área de cobertura, el área de lectura. Los lectores fijos sirven principalmente para cubrir área concreta, o sea, un área concreta. O sea, no puedo desplazar ese lector a otra posición, o sea, un área concreta. El radio de lectura, o sea, qué radio de lectura, qué radio prácticamente de expansión va a tener, o sea, 7 metros y alrededor de esos 7 metros va a leer esos tabs. ¿Y qué tipo de lector? RFID, o sea, depende de esa aplicación. Y obviamente los USB son usados para grabar pocos tags y validación de documentos de oficina. O sea, como que fuera un lector de códigos de barras en un punto de venta. Entonces, eso se debe tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un pequeño lector antiguo. Es un lector, un reader UHF F9500. Es un lector de la marca Motorola Zebra. Tiene su peso 2.13 kilogramos, una IP53 con aluminio fundido, prácticamente es muy pesado, tiene su cubierta de aluminio para resistir el área industrial, tiene un LED de multicolores que nos avisa los estados si es que está leyendo, tiene entradas y salidas también, la frecuencia UHF, o sea, recuerden que les expliqué que varía desde 400 MHz hasta 1000 MHz, entonces estamos dentro del rango del UHF. Las conexiones que posee este pequeño es Ethernet, o sea, se puede conectar a la red, o sea, puedo desde cualquier parte del mundo ver qué tags estoy leyendo. El USB host, que prácticamente es para recibir entradas por USB, el client, como prácticamente un cable de impresora, y lo que el RS232, que es prácticamente la conectividad por puerto serial. Tiene 4 entradas y 4 salidas digitales, o sea, yo si detecto un tag puedo activar una salida, o sea, puede ser un motor, puede ser enviar un número a un PLC para que active, no sé, un motor, active una alarma, etcétera, etcétera. Y 4 entradas digitales, más bien. Puedo, o sea, poner algunos sensores, como unos sensores de posición, algunos sensores de movimiento, y se alimenta regularmente por 24 voltios DC. Y tiene una memoria interna de 128 y 128 de RAM. Entonces, así se clasifican estos lectores. Entonces, vemos la frecuencia, es un lector fijo, porque va a permanecer esto en una caja de control y la antena es la que va a estar viendo. Entonces, por ejemplo, vamos a entender un poco lo que son estas antenas que van con estos lectores. Las antenas son encargadas de emitir y recibir las ondas de los tags, de los chips RFID. Y en este tipo de antenas UHF tenemos de 3 tipos. Las LHCP y las RHCP, que son exclusivamente para lo que es orientación de tag varío, o sea, cuando los tags se mueven constantemente, se utilizan estos tipos de antena. Aquí, bueno, no voy a estar tanto en la explicación de lo que son estos tipos de antena, porque eso ya es un poquito de lo que es telecomunicaciones, y no es el objetivo aquí aprender la teoría, prácticamente ecuaciones, todo eso, polarizaciones, ecuaciones de Maxwell, de lo que son estos tipos de antenas, sino LHCP, o sea, Light High Circular Polarization, o sea, polarización circular, grande hacia la izquierda y derecha. PL, polarización lineal se llama. O sea, tenemos estas antenas en donde la orientación de los tags siempre es la misma, o sea, si es que los tags no se mueven. Y tenemos lo que es Near Frequency, o sea, antenas prácticamente de campo cercano más bien. De campo cercano. O sea, sirve para grabar tags a pocos centímetros, o sea, una distancia muy corta. Para la selección de este tipo de antenas, prácticamente se debe tener 2 conceptos fundamentales, que primero es el ángulo de cobertura y la ganancia. El ángulo aquí podemos ver que es la antena y aquí tenemos un ángulo de cobertura de 16 grados, o sea, va a poder ver en este radio de cobertura. Esta área de cobertura va a ver todos esos tabs, dependiendo el número de antenas que se va a cubrir en cualquier sector industrial, en una institución o en un parque. Aquí tenemos la antena que va con el lector que les mostré anteriormente. Es una antena que prácticamente tiene un conector N femenino, o sea, hembra,
tiene la frecuencia igualmente y tiene una ganancia de 6 decibelios. Decibelios isoentrópicos, o sea, esta antena va a darle una ganancia al lector de 6 decibelios. Tiene una antena LHCP o RHCP, o sea, cualquiera de los dos puedes tener, y tiene un ángulo de cobertura de 65 grados. Si nosotros nos enfocamos en lo que es teoría de antenas, podemos darnos cuenta de que 65 grados se me forma como un tronco de cono, más bien, un tronco de cono que va a cubrir esa antena, un tronco de cono es lo que va a cubrir. Entonces, estas son las antenas. Entonces, esto es parte de un lector fijo, o sea que va a permanecer fijamente en una posición, o sea, no se va a mover. Los lectores móviles son aquellos que vienen incorporado el lector y la antena en el mismo dispositivo. O sea, aquí podemos ver de que esta pequeña parte negra es la antena UHF y son recomendados cuando la ubicación de los tags varía constantemente y se necesita realizar operaciones mano a mano. O sea, si necesitamos es movernos hacia la adquisición de datos de ese lector. Entonces, tenemos un lector, el MC319 de la marca Zebra, que tiene un peso de 650 gramos. Vienen ya incorporados ya como un sistema operativo, que es el Windows Mobile 6.5. Bueno, este es un modelo antiguo. Ahorita ya existen modelos un poquito más potentes que inclusive vienen hechos en Android y en iOS. Tiene la memoria flash de 1 GB, o sea, puedo guardar información de 1 GB. La frecuencia igualmente es UHF 902 a 928 MHz. Puede venir con los distintos tipos de antena y una ganancia de 1.5 decibelios isoentrópicos. Y tiene un alcance, una cobertura de 3.4 metros, o sea, puede leer tags a 3.04 metros con una cobertura, un ángulo de cobertura de 80 grados. O sea, un tronco de cono que se me forma ahí de 80 grados. Este es un lector móvil, podemos verlo. Prácticamente estos lectores vienen ya con aplicaciones ya instaladas, igualmente con el otro lector fijo también viene con lo que son SDKs, kits de desarrollo de softwares, donde se puede realizar distinto número de aplicaciones, o sea, aplicaciones a nivel industrial, o sea, y en diferentes lenguajes, en Android, en Windows e iOS, en lo que es prácticamente Linux. También se lo puede hacer en aplicaciones en .NET, en Visual Basic, etcétera, etcétera, etcétera. Como este ya es móvil, este se puede hacer, como decía Windows Mobile, se lo puede hacer aplicaciones en .NET o en lo que es Windows prácticamente total más bien, o sea, completo. Hay unos, prácticamente viene instalado lo que son algunas aplicaciones, el RFID Demo, el Rapid Read, el Osiris Read y lo que es Tag Locator. RFID Demo, leer lo que son tags. Rapid Read, igualmente, leer lo que son tags o códigos de barra. El Tag Locator, prácticamente localizar tags. Nos va a permitir eso. Vienen los kits de desarrollo de software de .NET. Con .NET yo ya puedo programar directamente en Windows Mobile, en DataWiz igualmente, y lo que es Rode Elements. También se puede programar en esas plataformas, este lector. De igual forma, tenemos prácticamente lo que son las impresoras RFID. Las impresoras RFID son aquellas que imprimen etiquetas y ya las codifica ya. O sea, codifica prácticamente el número tags que va a leer el lector. Entonces, bueno, he puesto un ejemplo aquí de la marca Zebra, que tiene algunas impresoras también lo que son UHF, el ZT6000, que es industrial, el CD500R, que prácticamente sería una impresora de escritorio, y tenemos un motor de impresión, o sea, si es que se encuentra en un gran centro de logística, en donde ya se desea ya imprimir las etiquetas tag a alta rapidez y pegarlas al mismo tiempo, se las puede hacer con este motor de impresión. Se debe recordar íntimamente que estos motores de impresión ya vienen incorporados lo que son entradas y salidas, o sea, se puede acoplar lo que son PLCs, algunos sensores de posición, algunos sensores de lo que es de lo que es fotoeléctricos, algunos sensores inductivos, si es que se está prácticamente etiquetando cajas metálicas.
Y así vienen sucesivamente estas aplicaciones de RFID. Se aplica en lo que es control de acceso, logística, lo que es venta, seguridad electrónica, lo que es control de activos fijos, automatización industrial, ganadería y lo que es robótica. Se debe recordar que netamente estas aplicaciones van ligadas en lo que es localización y gestión. O sea, todo lo que tenga que ver con localización y gestión de ítems para automatizar procesos y operaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo unas imágenes de parking, algunos puntos de venta también, a lo que son algunos montacargas que ya vienen integrados tarjetas, etiquetas UHF en sus carretillas, algunas antenas que están incorporados en vías de trenes, cuando saben cuando un tren pasa por ese tiempo, si se quiere realizar lo que es control de rutas, lo que son bibliotecas, o sea, para lo que es control de robos o saber localización de algún libro, o sea, si queremos en una gran pila de libros localizar un texto, lo podemos hacer. Y prácticamente lo que es robótica, aquí podemos ver un pequeño robot que localiza tabs, o sea, se codifica un tab y ella sabe en qué posición va a estar o en dónde está ese tab. Esto puede aplicarse mucho en lo que son centros de logísticas muy grandes donde se tiene paquetes o en tiendas de mercadeo donde se desea encontrar un producto y tenemos una gran zona más. Existen diferentes aplicaciones, entonces yo voy a dar algunos ejemplos y en qué se pueden aplicar cada una de esta tecnología UHF RFID. Control de libros en bibliotecas, lectores fijos, lectores móviles fijos y USB. O sea, en la localización se puede utilizar un fijo. Aquí podemos ver un señor utilizando un lector un lector móvil para localizar un texto que está buscando. Control de hurto. Podemos ver de que aquí hay una pequeña alfombra RFID que va a detectar si es que alguien se está, no sé, sacando un libro de la biblioteca. Va a sonar más bien. Y administración de libros. O sea, regularmente en las bibliotecas cuando se desea pedir un libro, se escanea mediante lector UHF para saber cuál es. Y el fijo va a determinar, o sea, voy a desactivar para que al momento que yo pasar por la antena, o sea, la entrada, no me pite. O sea, no se active la alarma de que alguien se está hurtando porque estoy sacando prestado un libro. Y se puede saber cuándo he sacado, dónde he sacado, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un control de lo que son de activos, más bien, en bibliotecas. Tenemos lo que es parking. En parking se utilizan lectores fijos y USB. Entonces podemos ver de que en este estacionamiento de acá que hay un lector UHF. Lee la antena. Ya va a saber qué auto está saliendo, de qué persona. Y prácticamente va a terminar abriendo este pequeño parking. Va a abrir. El control center va a saber qué carro es. El USB y el fijo se utiliza lo que es administración. O sea, obviamente el señor operario, o sea, el guardia, va a leer la nueva etiqueta y la va a poner en el auto. Y obviamente necesita un lector pequeño, porque el lector USB puede ir con una computadora y saber cuál es el número que va a leer del tab. Y se lo va a colocar. Por eso se utiliza un lector USB. Muy práctico. Aquí podemos ver otra imagen cuando la antena está aquí, está leyendo prácticamente el tag del carro. Tenemos otra aplicación de lo que es identificación de ganados, lectores móviles y fijos. Obviamente, si una empresa ganadera tiene lo que es un gran índice de personas, o sea, un gran índice, perdón, de ganado, y necesita saber hacer un control, por ejemplo, de vacunas, alimentación, dieta, qué edad tiene. O sea, obviamente en las granjas no van a tener un historial de todas las mascotas, o algunos utilizan lo que es números, más bien. Por eso hemos visto que algunas veces les ponen inclusive números con esos pequeños parches que les ponen con fuego. Pero es mucho más práctico utilizar lo que son estos tags UHF. Por ejemplo, aquí podemos ver el UHF que está puesto en su oreja. Puede ir también uno en las patas. Y con esto se puede hacer una lectura y ingresar una base de datos y saber, por ejemplo, la edad, la raza, la alimentación que tiene, cuándo se le aplicó la última vacuna, qué enfermedades tiene.
y cuándo prácticamente sería la localización, o sea, es gestión mismo de estas pequeñas reses, se puede saber. Entonces se puede hacer un control inclusive. Un lector fijo, o sea, se puede hacer un control de hurto, o sea, se puede hacer. O sea, estos tags se los puede poner directamente en la salida de los corrales y saber si es que se han robado uno. O prácticamente alrededor de un establo y saber si es que se ha salido uno a través de un corral. También esto se puede hacer, prácticamente hacer un control de una granja es muy difícil. Se lo podría colocar a un pequeño dron que tenga una antena incorporada y que vaya escaneando todos los tabs. Que bueno, les mostraré un video en eso también. Obviamente en instituciones de igual forma. O sea, aquí tenemos una institución pública, una empresa. Cada activo tiene puesto lo que es un tab UHF y se puede hacer prácticamente la gestión de todos los activos que están metidos en una oficina. Esto prácticamente agiliza el proceso. Hay algunas empresas que prácticamente ponen un código de barras, o sea, una etiqueta con un código de barras en una mesa, en una computadora y tienen que hacer la adquisición de uno por uno y saber, por ejemplo, cuándo se ha dado el último mantenimiento, qué tiempo se ha adquirido el equipo, qué edad tiene, todo eso, y etcétera, etcétera. Pero con esto se lo puede hacer mucho más fácil, porque simplemente con una sola lectura se puede leer todos los tabs y tener prácticamente aquí la información. También esto se utiliza para lo que es control de hurto. O sea, se puede colocar una antena en la entrada de una puerta y saber si es que se están sacando algún activo y activar una alarma. Y la administración con lector fijo y el USB. Si es que se desea sacar un insumo para mantenimiento, se puede informar a recepción y saber qué tag está sacando y para qué se me inactive para que no suene una alarma. Se puede utilizar para lo que es control de hurto. Hay otras aplicaciones de logística, ya metidas en la parte de bodegas, en donde se desea ya etiquetar los pallets que tienen una etiqueta RFID, UHF, los camiones que van ingresando, que también pueden tener, cada camión puede tener una etiqueta UHF, localización de ítems, un móvil, o sea, obviamente en las bodegas, no voy a estar escaneando un código de barras uno por uno, va a ser algo demasiado tedioso. Entonces, con un lector UHF móvil puedo escanear todos los tags UHF de una sola y saber cuánto tengo de stocks, cuánto tiempo tengo de realizar la siguiente entrega o producción, etcétera, etcétera. Control de hurto si es que se ha perdido respectivamente algún tab, se ha perdido respectivamente algún paquete y lo que es producto terminado, o sea, obviamente cuando está saliendo podemos ver un camión, aquí hay unas antenas que están colocadas, ellos van escaneando toda la mercadería que va llevando, igualmente de este montacargas, va escaneando todo lo que va a salida de producción, del área de producción. Aquí podemos ver un lector móvil que se está escaneando esta etiqueta UHF y aquí están estos tabs. Y esas son algunas de las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles algunos videos de estas aplicaciones ya colocadas, ya de forma en una forma ya práctica, algunos robots, algunos drones y así. Así que bueno, me despido con todos ustedes con estos videos que les voy a presentar, así que les esperamos para la próxima para más de un video aquí en Mundo Ciencia. Hasta luego.